Buenos días a todos. Segunda sesión clínica hospitalaria ya de este último trimestre del año. En esta ocasión es un caso clínico, se titula Mujer, 23 años, remitida con diagnóstico de proteinosis alveolar para tratamiento. Va a ser una sesión multidisciplinar y va a ser impartida por el doctor Jesús Fernández Francés, que es adjunto del Servicio de Neumología, el doctor Alejandro Vázquez Ramo, adjunto del Servicio de Hematología, y el doctor Guillermo Calero Rodríguez, que es adjunto también, adjunto ya no, del Servicio de Bioquímica. ¿Vale? Entonces empezamos ya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues vamos a presentar este caso que nos parece que es muy interesante, que involucra a varios servicios, seguramente hay alguno más que no está. Y vamos a contarlo tal como lo vivimos, cronológicamente tal como fue. A nosotros nos llega una paciente, nos llega en junio del año pasado la consulta con el diagnóstico hecho en otro centro de proteinosis alveolar y nos llega para tratamiento. Entonces, bueno, pues un poco como ocurre con las películas en que en la primera escena se ve al asesino, vamos a hablar un poco del asesino, ¿no? La proteinosis alveolar es una enfermedad que consiste en un acúmulo de material hipoproteináceo. Este material son los restos de los componentes del surfactante, que normalmente se producen por los neumocitos 2, luego hay que eliminar todo ese material sobrante, y cuando este proceso fracasa, no se elimina adecuadamente, se acumula en el espacio alveolar, en las vías aéreas distales, y es lo que produce la clínica de la enfermedad. El curso es muy variable. Hay descritas remisiones espontáneas, pero también hay descritos que hay casos que evolucionan de forma progresiva hacia la insuficiencia respiratoria, el deterioro reversible de la función pulmonar y la muerte. Y hay tres formas, se escriben tres formas: la primaria, la secundaria y la congénita. Lo vemos un poco mejor aquí en este esquema. Aquí en este esquema, en la figura de la izquierda, tenemos un alveolo. Este es el neumocito tipo 2. Estas son las células que producen los componentes de surfactante, lo liberan. El surfactante, saben que tiene la función de reducir la tensión superficial del alveolo y contribuir a que se mantenga permeable. Entonces, recubre toda la superficie del alveolo y, posteriormente, estos componentes son eliminados, son captados por el macrófago y eliminados. Y para que se produzca esta captación de los residuos del surfactante por el macrófago, se tiene que producir la unión del GM-CSF, del factor estimulante de las colonias de los granulocitos macrófagos, al receptor en el macrófago. Este paso es necesario para que se produzca la captación de ese material y su posterior eliminación. Entonces, teniendo esto presente, pues se describen las tres formas de la enfermedad. La forma primaria, que ahora llamamos ya autoinmune, desde que conocemos esto, que se produce porque aparecen autoanticuerpos contra el GM-CSF. Estos anticuerpos impiden que el GM-CSF se una al receptor del macrófago y, por tanto, no se produce la captación de este material. En segundo lugar, estaría la hereditaria. Hay varias mutaciones en distintos genes descritos que llegan a esta enfermedad, que son básicamente de dos tipos, las que están ahí separadas. En primer lugar, las mutaciones en los El receptor en el macrófago tiene dos subunidades. Si hay una mutación en cualquiera de ellos, se produce esta enfermedad. Y, en segundo lugar, lo que tendríamos aquí abajo son mutaciones en algunos de los componentes del surfactante. En concreto, las más frecuentes que están descritas son en la proteína del surfactante B y en la proteína del surfactante C. Hay 4 tipos, pues 2 de ellas, cuando hay mutaciones, se produce la enfermedad. Y, por último, tendríamos la secundaria, que son distintos procesos que afectan a la función del macrófago. La inhalación de tóxicos, es sabida la silicoproteinosis, la proteinosis aguda, cuando hay una inhalación masiva de sílice, el sílice inactiva la función del macrófago y se produciría una proteinosis, enfermedades hematológicas, algunas infecciones, etc. Bueno, pues una vez tenida esta visión, volvemos al caso, que es el de una chica de 23 años, nosotros cuando la vemos por primera vez tiene 23 años, que nos llega diagnosticada de un centro privado de proteinosis alveolar y nos la mandan para tratamiento. Entre sus antecedentes no hay nada relevante. Dice que su madre tiene una malformación renal que no es capaz de precisar. Su padre y un hermano están sanos. No hay historia en la familia de ninguna enfermedad respiratoria crónica que ella sepa. No tiene alergias, no tiene hábitos tóxicos relevantes. En el año 2020 se diagnostica de un eritema nodoso de causa desconocida. Y en el año 2022 hay varias cosas. Tiene una enfermedad pleurica inflamatoria que se trata con antibióticos. Tiene una rotura de un folículo hemorrágico en marzo de ese año. Un COVID-19 leve, no requirió nada especial,
y tiene un ingreso en junio de ese año para tratamiento intravenoso por sospecha de abscesos tubováricos más un endometrioma en el ovario izquierdo. Tiene una anemia crónica que no estaba bien filiada y el tratamiento que toma es Dercutan y anticoncepción hormonal. Es natural de Rumanía, lleva en España 5 años cuando nosotros la vemos, trabaja en logística y la única exposición así un poco relevante en casa es que tiene una mascota, tiene un perro. Entonces, la enfermedad actual comienza a principios de ese año, cuando ella nota disnea de aumento lento pero progresivo hasta llegar a hacerse de pequeño esfuerzo. Era una chica que iba al gimnasio, tiene que dejarlo, tiene que dejar de trabajar, asociado a tos seca, unas molestias torácicas vagas. En la exploración física lo único llamativo es que hay algún crepitante aislado en las bases y la primera exploración relevante que nos aporta, todo esto que voy a contar inicialmente nos lo aporta de fuera, es una imagen de TAC que ahora veremos, en la que se describen opacidades en vidrio deslustrado, engrosamiento septal y una imagen muy característica que es el patrón en empedrado. Es el crazy paving de la literatura inglesa. Este es un signo que ahora vamos a ver que cuando se describió se consideraba casi patognomónico de proteinosis alveolar, pero ahora sabemos que no, que es inespecífico, se puede ver en muchos otros procesos. Y es esta imagen que vemos aquí. Estos son 2 cortes del estudio que nos trae hecho fuera, en donde se ve la imagen en empedrado. Estas imágenes en que hay como un refuerzo de la pared de los lobulillos secundarios con aumento de densidad dentro de ellos y vemos que la afectación es muy importante, muy extensa y eso explica la clínica de la enfermedad que tenía la paciente. Esto es una revisión de los estudios que tenemos en el hospital. Habíamos visto que había tenido algún antecedente, entonces vemos que en el año 2020 tenía una placa completamente normal, en el 22 también se dio por normal. No sé si se aprecia bien, pero, hombre, ya a toro pasado, que es más fácil, pues uno si la ve despacio y la compara con la anterior, quizá aquí ya se ve un sutil patrón intersticial, pero bueno, es una cosa muy sutil, pasado desapercibida. Y la placa actual, la placa nuestra es de diciembre, aunque la empezamos a ver en junio, donde se ven infiltrados alveolares bilaterales para ver un cierto predominio en campos inferiores y es lo que se correlacionaría con el TAC que acabamos de ver. Estudios que también nos aporta, tiene un VIH negativo, un estudio de inmunidad negativa. Se le hace una broncoscopia en otro centro, que endoscópicamente es normal, y un lavado en el que se ve en la inmunistoquímica que hay un material PAS positivo, característico de la proteinosis, y una biopsia transbronquial convencional que confirma el diagnóstico de proteinosis alveolar. Y como un hallazgo que podría ser un poco una sorpresa, en ese lavado aparece una PCR positiva para neumocistis, recibe un curso de tratamiento completo con cotrimoxazol. Funcionalmente, el estudio que nos aporta tiene un trastorno restrictivo leve, una capacidad vital fuera del 70%, una difusión muy baja del 34%, y lo que nosotros le hacemos 2 meses después es muy parecido. Parece que ha perdido un poquito de capacidad vital, su 65%, la difusión es prácticamente igual, y lo que añadimos nosotros es un test de marcha en el que recorre 478 metros, que para su edad es una distancia un poco corta, y parte de una saturación de 93 y al final desatura un poquito. Entonces tenemos el diagnóstico de proteinosis alveolares, como la recibimos, y nos la mandan para tratamiento, pero falta un segundo paso importante. Acabamos de ver las causas de proteinosis y el tratamiento no es igual en función de la causa. Como siempre, el tratamiento tiene que ir dirigido a la causa. Entonces, lo que nosotros hacemos ya con la paciente aquí es buscar las causas, cuál es la causa de proteinosis alveolar. Cuando vimos a la paciente por primera vez, comentamos que para una congénita era muy mayor y para un autoinmune era demasiado joven. Entonces, empezamos por hacer el estudio del autoinmune. El estudio del autoinmune se hace viendo si tiene anticuerpos frente al GM-CSF. Esto no se hace aquí, tampoco se hace en reference. Esto, por cortesía de la doctora Subirá, nos enteramos que se hace, ella nos dijo que se hace en La Coruña, pues allí que lo mandamos, y el resultado es negativo. No tiene una forma primaria. Estos anticuerpos son patognomónicos de la forma primaria de la enfermedad. Después hacemos el estudio de las congénitas. A continuación, tampoco hay aquí un perfil específico para las causas de proteinosis alveolar congénita, pero dentro del perfil que se manda a reference, estoy hablando con bioquímica, había varias dentro del perfil de fibrosis pulmonar idiopática que se ajustaban a lo que queremos y es lo que se le hizo. No están todos, pero sí los más frecuentes, y todas las mutaciones, tanto de las 2 subunidades del receptor del macrófago, como las 2 mutaciones más frecuentes de las
componentes del surfactante de proteína B y proteína C, todas ellas fueron negativas. Y aquí aparece la primera sorpresa, que ha habido varias, en un caso ya de por sí sorprendente, que es que aparece una trisomía en mosaico del cromosoma 8. Bueno, ahora hablaremos un poco más de esto, pero más del 70% de las células estudiadas tenían esta trisomía. Entonces estamos en un punto en el que estábamos un poco, bueno, despistados. Tenemos una proteinosis alveolar en una chica joven y no tenemos una causa. No es una primaria, no es una congénita, no tenía ninguna exposición a nada, no tenía ninguna enfermedad diagnosticada. ¿Cuál es la causa? Entonces, como siempre, el detalle está aquí. El detalle está aquí. Había pasado desapercibido a todos los médicos que la vimos. Y ese detalle es que no tiene monocitos. 0 monocito en sangre periférica. Entonces, al ver esto, bueno, ¿desde cuándo no tiene monocitos? Nunca ha tenido monocitos. Todos los hemogramas que tiene hechos en el hospital, de las veces que vino, que le entraron nodoso, el ingreso, las visitas a urgencias, todos, no sé si se ve bien, pero empiezan a hacerse en el 2019, todos habían salido sin monocitos. Entonces pensamos que la cosa tiene que ver con eso y en este momento pues hablamos con los que saben de esto, que son los hematólogos, que les pedimos ayuda para que nos arrojaran luz. Así que, Alejandro, tu turno. Buenos días. Bueno, pues nos presentan el caso de esta paciente con diagnóstico de proteinosis alveolar y con una monocitopenia de 0. Bueno, repasando un poco el hemograma que veíamos, pues básicamente el resto de cifras son normales. Destaca una anemia leve, una hemoglobina de 11,7, que puede ser normal en una chica joven, ¿no? Pero bueno, destaca también un volumen en el límite alto de la normalidad o ligeramente alto. Los reticulocitos no están aumentados, las plaquetas son normales y el perfil de férrico, B12 y fólico es normal. Entonces, ¿qué hay que pensar ante un paciente con monocitopenia? Pues bueno, pensamos que pueda ser secundario a fármacos, pues especialmente quimioterapias intensivas, que evidentemente no es el caso, o enfermedades medulares, pues una mielodisplasia, una aplasia medular, pero bueno, estas patologías se suelen acompañar de otras citopenias. Básicamente, cuando es una monocitopenia absoluta de 0, pues tenemos que pensar básicamente en 2 entidades. Una es la tricoleucemia, que es una neoplasia de linfocitos B, es un síndrome linfoproliferativo que consiste en una infiltración medular por esta patología, con una esplenomegalia que suele ser masiva y síntomas B. La mediana de aparición de este proceso es a los 55 años aproximadamente. Y otra cosa que está ahí, que bueno, se ve en algún congreso y tal, pero es bastante raro, es el síndrome de Monomac, ¿vale? Que está causado por deficiencia del gen GATA2. Es extremadamente raro o muy raro, 380 casos reportados. Suele aparecer en la adolescencia tardía, tercera década de la vida. Se debe a mutaciones germinales en el gen GATA2 y lo que va a producir el fenotipo clínico es una inmunodeficiencia con monocitopenia, linfopenia B y NK. Hay un aumento de infecciones por el complejo Mycobacterium avium complex, que son micobacterias no tuberculosas, ¿vale? Y aumenta el riesgo de tener patología mieloide, pues tipo mielodisplasia y leucemia mieloide aguda. Hablando un poco más del síndrome de Monomac, esto fue descrito hace 2 días, en 2010. Es una serie de 18 pacientes en la que observan eso, pues que se asocia a monocitopenia, linfopenia B y NK, infecciones por micobacterias no tuberculosas, pero también por papiloma, hongos. Es un grupo que tiene más mielodisplasia y más leucemia aguda y 1/3 de los pacientes tienen proteinosis alveolar. La mediana de edad del diagnóstico en esta primera serie descrita fue de 32 años. Ahí tenéis la referencia abajo. Y observaron que tenía más o menos la mitad de los pacientes, de esos 18, se observaba una herencia autosómica dominante, ¿vale? El resto eran casos esporádicos, es decir, sin antecedentes en la familia.
Este es el artículo. Y bueno, de este artículo original, fijaros, son los 18 pacientes, ¿vale? La cifra de monocitos que tenían, pues extremadamente bajos, varios ceros por ahí, varios menos de 10 y todos menos de 30, ¿vale? Y también pues una linfopenia B marcada y linfopenia NK, ¿vale? Y esto sería la clínica que tenían: 78% infecciones por micobacterias, 78% infecciones por papiloma, 28% por hongos, proteinosis 1/3, paniculitis y eritema nodoso 1/3, mielodisplasia y leucemia aguda 50% y bueno, mueren durante el estudio un 28%. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Y ese mismo grupo, solo un año después, describe que ese cuadro clínico, ese fenotipo, se debe a una mutación en el gen GATA2. ¿Qué es GATA2? GATA2 es una proteína, ¿vale?, que es un factor de transcripción del DNA que codificado por el gen GATA2, perdón, que está ubicado en el cromosoma 3. Esta proteína tiene 2 dominios en dedo de zinc que le permite unirse al DNA, ¿vale? Y bueno, básicamente GATA2 es fundamental en la hematopoiesis, clave en la proliferación y en el mantenimiento de la célula madre hematopoyética, ¿vale? Entonces, lo que se observa en el síndrome de Monomac son mutaciones germinales, que bueno, esto significa que está presente en todas las células del cuerpo, ¿vale? Y siempre es una mutación heterocigota, o sea, solo hay afectado un alelo. Aunque sea germinal, solo se hereda, o sea, en los casos que se demuestra herencia, solo es la mitad, que es una herencia autosómica dominante, y el resto son mutaciones germinales de nueva aparición, que yo, cuando intentaba entender esto, a veces me explotaba la cabeza, pero tiene una explicación sencilla. Y bueno, es una penetrancia y expresividad variable. La penetrancia es que no todos los portadores van a desarrollar la enfermedad, y expresividad que no todos los que tienen esta mutación tienen el mismo fenotipo clínico. Bueno, básicamente esa es la estructura del gen, la estructura de la proteína con los 2 dedos de zinc, que es esto que veis aquí, y bueno, que los tipos de mutaciones que observaron, el 60% es antes del exón 2, que se producen proteínas truncadas, y el 30% son mutaciones en el dominio del dedo de zinc, que son missense, o sea, puntuales de un nucleótido que producen un cambio de aminoácido, que esto puede producir cambios en la proteína. Entonces, nos presentan esta paciente. ¿Cuál es el primer paso? Comprobar que esa monocitopenia es real, hacer un frotis de sangre periférica y ver también qué vemos en ese frotis. Se confirma la monocitopenia y se ve hiposegmentación en segmentados, que esto es pues, un dato de displasia. No se ven linfocitos atípicos que te orienten a una tricoleucemia ni otros datos de interés, ¿vale? El segundo paso es hacer una citometría de flujo en sangre periférica, que aquí lo que vemos se confirma el fenotipo típico de lo que estaba contando anteriormente, que es una monocitopenia, una linfopenia B y una linfopenia NK, ¿vale? Entonces, una chica joven, cuadra la edad, cuadra el cuadro clínico, una proteinosis, monocitopenia, linfopenia B y NK. ¿Qué es lo siguiente? Pedir la mutación. Entonces, bueno, ahora a lo mejor estáis acostumbrados, pero hasta hace nada no había genética en este hospital, pero ahí sabíamos que sí, entonces llamamos a Guillermo, que es el que se dedica a esto, que teníamos esta sospecha. Y en un plazo de 2 horas nos contesta. Bueno, pues yo ahora os voy a contar un poco mi parte, la parte del diagnóstico molecular y cómo fue todo ese proceso, porque como ya os han comentado, todo esto empezó intentando identificar un poco la causa hereditaria de esa proteinosis alveolar. Entonces, para esto elegimos un panel que es verdad que no es el más completo, pero era lo que teníamos entonces, que era un panel de 30 genes, 4 de ellos sí que estaban asociados directamente a proteinosis alveolar, el resto, pues bueno, a diversas patologías pulmonares. Y bueno, pues como ya os han dicho, no encontramos básicamente nada. Lo que vimos fue alguna variante así que no tenía un fenotipo muy característico, que no explicaba muy bien el fenotipo. Lo que sí encontramos fue esa aparente trisomía del cromosoma 8, lo cual pues a priori nos llamó bastante la atención. Entonces lo que hicimos fue un FISH para confirmar eso y para ver exactamente en qué proporción estaba.
y lo que nos encontramos fue que esa trisomía estaba en un mosaico del 76%, un mosaico bastante alto. Y esto la verdad es que nos descuadró un poco, porque claro, al final una trisomía del cromosoma 8, aunque sea en mosaico, suele ser bastante penetrante. Es verdad que tiene una expresividad variable, pero bueno, normalmente suelen tener como rasgos dismórficos bastante característicos, alteraciones cardíacas, en fin, suelen tener cosas que nuestra paciente no tenía y tampoco es que explicara lo que sí tenía. Entonces, bueno, pues ahora ya sí que sabemos que todo ese 75% que estábamos viendo eran las células derivadas del monoMAC, pero claro, en su momento no lo sabíamos, era bastante raro. Entonces la cosa se quedó un poco ahí, se quedó en stand-by, hasta que ya un poco después, pues a mí me llama Alejandro, me vuelve a contar un poco el caso y ya sí que me vuelve a decir que tienes esa sospecha de monoMAC y me apunta a el GATA2, me dice que busquemos otra vez en GATA2. Claro, aquí la ventaja que tenemos es que nosotros, independientemente del panel que hagamos, ya sea este panel de 30 genes o de 5 genes, nosotros siempre hacemos un exoma completo, ¿vale? Secuenciamos todo el exoma, entre 10.000 y 20.000 genes, más o menos, secuenciamos todo. Entonces, si luego en un futuro de repente os surge pues, una nueva sospecha, un nuevo fenotipo, simplemente no hace falta ni pincharle a la paciente ni hacer nada, simplemente me llamáis, esos datos ya los tengo y los revisamos. Y eso fue lo que pasó. Me llama Alejandro y en cuestión de pues, unas horas ya teníamos una variante candidata, y es esta que tenemos aquí. Esta variante en el gen GATA, lo primero que nos llamó la atención es esto de aquí, que es la frecuencia poblacional. Y es negativa, o sea, no está descrito en ninguna base de datos de frecuencia poblacional de individuos sanos. Y esto, a ver, en enfermedades de baja prevalencia no es tan infrecuente, pero bueno, pues es algo que llama la atención. Entonces nos fuimos a buscar en bases de datos de evidencia clínica de individuos enfermos. Y lo que tenemos es que no hay ni siquiera un reporte. O sea, es una variante que básicamente no está reportada nunca. Y esto pues es un poco problemático, porque normalmente la cuestión importante no está en identificar una variante, sino luego en decir si esa variante es realmente patogénica o no, porque al final variantes tenemos todos, pero la mayoría son benignas. Y claro, el problema ese se suma que no estaba reportada, o sea, no teníamos ninguna clasificación de otros laboratorios sobre las que basarnos. Entonces, bueno, pues tuvimos que hacer un análisis de esta variante, un análisis un poco más en profundidad, utilizando una serie de criterios que utilizamos en genética, que son los criterios de las sociedades americanas y que son estos que tenemos aquí. Entonces, bueno, al analizar la variante lo que nos encontramos es que, para empezar, lo que decía, la frecuencia poblacional es bajísima, eso, bueno, pues apunta un poco a que pueda ser patogénica, pero tampoco es un criterio demasiado importante. Y lo que sí que vimos es que al ver exactamente dónde estaba localizada esa variante nos encontramos que está en el exón 5, que es ni más ni menos que esta zona de aquí, que es lo que decía Alejandro, ese dominio de dedos de zinc que tiene para interaccionar la proteína con el ADN. Esas regiones normalmente son muy sensibles porque tiene que haber una interacción perfecta entre la proteína y el ADN para que se produzca esa cascada de señalización. En el momento que se produce una disrupción de esa estructura, lo normal es que suele ser patogénica o que al menos disminuya la actividad. Entonces, claro, el hecho de ver que esa variante que nosotros tenemos está precisamente en ese dominio de dedos de zinc, pues también como que nos da aún más indicios de que pueda ser patogénica. Luego es cierto que también esta variante, aunque no estaba reportada, sí que había reportadas otras variantes en zonas muy cercanas, incluso en el mismo aminoácido, que producían cambios muy similares. Y esas sí que se había visto, estaba confirmado que eran patogénicas. Entonces, bueno, pues el hecho de tener una variante muy similar a otras que son patogénicas, pues también otro punto más para pensar que pueda ser patogénica. Más cosas que hicimos. Bueno, también hicimos una simulación utilizando una inteligencia artificial, utilizando predictores in silico, que lo que hacen es estimar qué efecto va a tener en la estructura de esa proteína el cambio de aminoácido que nosotros estamos teniendo. O sea, básicamente lo que nos dice es que va a haber un cambio conformacional en la estructura de la proteína que puede hacer que no interaccione correctamente. Y al hacer eso lo que vimos es que la inteligencia esta nos decía que ese cambio era casi seguro al 100% que iba a ser patogénico porque producía una disrupción de la zona de interacción. O sea que otro punto más. Y luego además también encontramos, buscando en la literatura, que sí que había estudios funcionales, no específicamente de nuestra variante, pero sí estudios funcionales que demostraban, tanto en ratones como en líneas celulares, que la alteración de ese dominio de Zinc2 sí que producía un efecto muy patogénico. Entonces, nosotros, utilizando todos estos criterios, los fuimos unificando, los introducimos en una calculadora y lo que nos da es una score que nos dice el riesgo de patogenicidad. Y lo que nos salió es que el riesgo de patogenicidad era de
probablemente patogénico, lo que significa que tiene una probabilidad de más del 95% de ser patogénico. O sea que con todo eso, en cuestión de un día o dos, nosotros ya pudimos hacer la clasificación de la variante y con eso ya se lo pasamos a los compañeros, ya estaba confirmado ese diagnóstico molecular y ya pues solo quedaba el trabajo de los compañeros. Te lo dejo. ¿Esta? Ahí. Vale, pues nada. Muy rápido, Guillermo, ¿no? Nos diagnostica la paciente en 2 horas. Bueno, entonces, lo que hemos hablado, tiene una mutación en GATA2. Al ser en un porcentaje alto de pacientes una enfermedad heredada, pues hacemos el estudio genético en familiares, identificamos a la misma mutación en su padre. O sea que es una herencia autosómica dominante. Nadie de la o sea, el padre tenía monocitos perfectos, que esto lo vimos, y nunca había tenido ningún tipo de clínica. Lo siguiente que hacemos nosotros como hematólogos pues, es hacer un estudio medular, porque como habéis visto, pues esto se asocia a patología tipo mielodisplasia y leucemia aguda. Esa médula es muy característica también de síndrome monoMAC, es una médula hipocelular con una displasia significativa, o sea, apuntando a un síndrome mielodisplásico. Lo típico en las médulas de un síndrome mielodisplásico es que sean hipercelulares, pero el mielodisplásico dentro del monoMAC suele ser hipocelular. En cuanto al inmunofenotipo, se observa también esta displasia claramente y bueno, la monocitopenia, poco precursor del linfocito B, y no se detectan células dendríticas plasmocitoides, que también es algo típico de esta patología. El porcentaje de células CD34, que son los blastos, está dentro de los normales. Ya sabéis que cuando hay muchos blastos, en concreto 20%, pues hablamos de una leucemia aguda, ¿no? En cuanto al resto de estudios de la médula, el cariotipo es un 47XX con una trisomía del 8, que es lo que se había visto previamente, que esto lo confirma el FIS, ¿vale? Y también hacemos un panel de NGS, que al final se hacen pues, un conjunto de genes de importancia en patología mielodisplasia o leucemia aguda. Y aquí se detecta un único gen mutado, que es el gen GATA2, que es exactamente, evidentemente, la variante que había encontrado bioquímica. Aquí veis cómo es el cariotipo en los pacientes con el síndrome monoMAC. Esto es una serie de 79 pacientes, que es la más numerosa hasta el día de hoy, que son pacientes franceses y belgas. Veis que el cariotipo más frecuente, el 35%, es alteraciones del cromosoma 7 y la segunda alteración más frecuente, citogenética, es la trisomía del 8. O sea que va encajando un poco todo. Entonces tenemos una médula hipocelular con una displasia significativa, con linfopenia B y NK, no se detectan células dendríticas, CD34 no aumentado, total, que estamos ante un síndrome mielodisplásico con bajo contagio de blastos en el contexto de una inmunodeficiencia por mutaciones en GATA2. Ya tenemos el diagnóstico definitivo, que según la OMS del 22 sería una neoplasia mieloide con predisposición de línea germinal y potencial, disfunción de órganos, deficiencia, que es una deficiencia de GATA2, ¿vale? Con una proteinosis alveolar secundaria a esta deficiencia de GATA2. Bueno, simplemente, ¿por qué el déficit de GATA2 produce proteinosis alveolar? Pues con lo que contaba Jesús, el macrófago es pieza fundamental de la etiología de esta enfermedad, porque si no funciona o no hay macrófagos, pues no puede aclarar o fagocitar y metabolizar ese surfactante. Entonces, en el déficit de GATA2 tenemos, por un lado, que no hay monocitos, que es el precursor del macrófago, y por otro lado, los que hay son disfuncionantes. Entonces, tenemos la proteinosis alveolar, un mielodisplásico, que es una enfermedad con alto riesgo de transformación a leucemia mieloide aguda. Entonces, comentamos el caso para trasplante halogénico de médula. Entonces, cuando nos planteamos un trasplante halogénico, siempre valoramos dos cosas. El trasplante puede curar, de hecho, es la única opción curativa en estos pacientes, pero el trasplante de médula, el halogénico principalmente, mata, es decir, que tiene una mortalidad asociada. Entonces, hay que valorar un poco riesgo-beneficio, ¿vale? Para valorar nosotros el riesgo que tiene
de mortalidad un paciente que vamos a someter a un trasplante, pues hay varios índices. El más famoso es el descrito por Sorror en 2005, que se llama el Índice de Comorbilidad de Trasplante, o HCT-CI, que llamamos el Sorror, que valora varios ítems del paciente. Ella en concreto tenía 3 puntos solo, lo único que tenía que le puntuaba negativo, digamos, sería su enfermedad pulmonar, su DLCO del menos del 65%, que le daba esos 3 puntos, ¿vale? ¿Esto qué significa? En estudios poblacionales, o sea, poblacionales de pacientes que se someten a trasplante, que a los 2 años se ha muerto el 40% de los que tienen este Sorror. Entonces, es una chica joven, hay que valorar el riesgo-beneficio. Entonces, hay que valorar la otra parte. Le voy a someter a este riesgo, si no lo hago, ¿qué probabilidades de muerte tiene por su patología? Esto es una enfermedad tan rara que es difícil valorar, hay pocos pacientes para valorar esto, pero bueno, basándonos en el registro francés y belga que os comentaba antes de 79 pacientes, aquí ellos ven una mortalidad del 34%, la mediana de edad al fallecimiento es de 29 años, ¿vale? 6% de mortalidad a los 20 años, 42% a los 40 años, 69% a los 65 años. Y bueno, de esta gráfica que os pongo, que es de ese artículo, esto es lo más importante de todo, que no se ve muy bien, pero os lo digo. Esto es supervivencia, ¿vale? Esta línea de arriba, que sobreviven en torno al 90%, son los que se trasplantan antes de los 18 años, ¿vale? Los siguientes es del 18 a 35 años y los siguientes más de 35 años, que sobreviven solo un 40%. Es decir, es fundamental un trasplante precoz. Otra cosa que va a favor del trasplante es que la mutación que tiene es una missense, que lo que ven es que estos pacientes tienen más riesgo de hacer una leucemia aguda. Vale, entonces, a favor del trasplante. Paciente muy joven, va a aguantar bien el trasplante, tiene una proteinosis, o sea, una patología pulmonar muy mal controlada, que le genera una morbilidad muy importante, un mielodisplásico, ¿vale? Un alto riesgo de hacer una leucemia aguda y la alta mortalidad que observábamos en los registros de Monomac. En contra, podríamos decir que es un mielodisplásico de bajo riesgo, porque tiene pocos blastos, no es de un riesgo altísimo, y en contra, un Sorror alto, es decir, un alto riesgo de mortalidad con el trasplante. Pero bueno, valorando todo en conjunto, creemos que está claro la indicación del trasplante. Se habla con el hospital de referencia, que es en este caso el 12 de octubre. Entonces, ya sabéis que el trasplante ideal es de un donante, un hermano idéntico, ¿vale? Siempre con las enfermedades congénitas hay que tener cuidado porque no coger el hermano idéntico que tiene la misma mutación. Entonces, tiene un hermano idéntico, HLA idéntico, que sería un buen candidato, que encima es GATA2 negativo, ¿vale? Mejor, pero tiene 11 años, o sea, es muy pequeño para ser un buen donante. Y lo que se hace en estos casos es buscar un donante idéntico no emparentado, o sea, un donante del mundo que haga match con su HLA, ¿vale? Y ya está decidido, bueno, es un Monomac, una deficiencia de GATA2, que necesita un trasplante, pero que tiene un pulmón mal, que esto le condiciona morbilidad y mortalidad de cara a un posible trasplante, y lo importante es mejorar ese pulmón antes del trasplante, que aquí entran otra vez los neumólogos. A ver, ¿dónde está? Bueno, pues entonces, en función de esto que acaba de comentar Alejandro, nos planteamos hacer algo con el pulmón con vistas a mejorar su situación previo al trasplante. Y nos planteamos hacer el único tratamiento que es eficaz teóricamente y con independencia de la causa de la proteinosis alveolar, que es para lo que nos lo mandaban a la paciente, que es para hacerle un lavado pulmonar total. El lavado pulmonar total, en esencia, es una técnica conceptualmente muy simple. Bueno, más que un lavado es un aclarado, ¿no? Se trata de infundir suero, eliminarlo para que arrastre todo el material sobrante que se va acumulando en los alvéolos. Pero técnicamente es compleja. Nunca la habíamos hecho en Guadalajara. Entonces, a la vista de esto, bueno, pues nos planteamos hacerlo con esta paciente.
Buscamos biografía, hablamos con gente que tiene experiencia y, efectivamente, programamos un primer lavado pulmonar total con vistas a mejorar su función pulmonar. No me voy a parar en las características técnicas, pero algunas cosas importantes. Lógicamente, hay que intubar a la paciente con un tubo de doble luz porque se va a tener que hacer ventilación unipulmonar. Un pulmón va a estar lavándose, se va a estar infundiendo suero y recuperando suero, y con el otro hay que ventilar a la paciente. Es necesario hacer, a medida del procedimiento, un decúbito prono. Hay que intentar que se lave todo el pulmón y para eso se hace primero un lavado en decúbito supino, a continuación se da la vuelta al paciente, en este caso, para hacer lo mismo con la paciente en decúbito prono. No está muy bien estandarizado, no está claro cuánto líquido se infunde. Habitualmente nosotros lo hemos hecho de 1 litro en 1 litro, hay que calentarlo. Y tampoco está claro cuándo parar. Lo que se hace es, lo que va saliendo, al principio sale muy turbio, ahora veremos algunas imágenes, y cuando ya el líquido que recuperamos sale clarito, bueno, pues paramos. Le hicimos un primer lavado, lo hicimos en 2 veces, un pulmón un día y el otro 48 horas después, y esto fue lo que pasó la primera vez. No sé si se ve muy bien, esto es lo que salía del primer litro que infundimos. Yo creo que sí se ve, que aquí el salino está turbio, vemos aquí que queda en el fondo un pozo, que es el material lipoproteináceo, que vamos sacando, y vemos que a medida que vamos recuperando líquido, el último ya se aclara. Hicimos un segundo 2 meses después, o sea, le hicimos 2 lavados pulmonares totales. El resultado fue este. Clínicamente la paciente nos refería muchísima mejoría. Había podido volver casi a hacer vida normal. Vemos que funcionalmente mejoró mucho. Esto era importante porque lo acaba de comentar Alejandro. La capacidad pulmonar se normaliza y la proteinosis, la difusión mejora de forma significativa, 20 puntos más de difusión. Y, bueno, radiológicamente esto es lo que yo creo que se ve bastante claro lo que pasa. Y viendo la imagen, digo, puede que está un poco mejor. Yo creo que esto era, como hablábamos ayer, verlo con buenos ojos. Radiológicamente no parece haber un cambio, por lo menos apreciable. La otra cosa que me gustaría comentar es, ya con respecto a la enfermedad, a la proteinosis, ¿qué podemos esperar del trasplante de una enfermedad como esta? Bueno, no hay muchos casos. Es una enfermedad rara, como hemos visto, y me gustaría comentar un par de cosas. Este primer trabajo es un caso, describe un caso. No es exactamente el mismo que el nuestro, porque es una proteinosis secundaria no mutación en uno de los receptores del GM-CSF en el macrófago. O sea, no es exactamente lo mismo, pero comparten el que es un problema del macrófago. Entonces, teóricamente, si tenemos macrófagos sanos, vamos a solucionar el problema. Solución, trasplante alogénico de médula ósea. Entonces, este es el primer caso. Hay 2 descritos, nada más, de esto. Este es el segundo. Esta es una niña que se diagnostica de proteinosis alveolar con 35 meses, poco antes de cumplir los 3 años. Tiene una proteinosis alveolar. Esto fue a finales de los años 90, entonces los estudios genéticos no estaban muy claros. Se diagnostica de una mutación en la subunidad alfa del CSRF en unos años después, y inicialmente lo único que se podía hacer con ella eran lavados pulmonares totales. Entre los 3 años y los 17, en un periodo de 14 años, se le hacen a esta niña 32 lavados pulmonares totales. 32, eso sale una media de 2 y pico por año, más o menos. Claro, lógicamente el lavado pulmonar total, como es fácil comprender, no es curativo. Bueno, vamos eliminando ese material sobrante, pero si el problema sigue ahí, el problema se vuelve a acumular, entonces se plantea qué hacer con ella. Pero en todo este tiempo, 14 años, lo que pasa con su pulmón es que se va deteriorando irreversiblemente. Aparecen signos de fibrosis, que no es una evolución muy habitual en la proteinosis, pero puede pasar. De manera que la chica ya con 15, 16 años tiene una fibrosis pulmonar irreversible en situación de insuficiencia respiratoria crónica y se plantea, antes de hacer el trasplante de médula ósea, hacerle un trasplante de pulmón. Entonces, se le hace un trasplante de pulmón y se programa un trasplante de médula más o menos al año. ¿Por qué al año? Porque hace falta estar seguro de que los macrófagos del donante persisten en el pulmón implantado durante un tiempo para poder hacer con seguridad después, con la mayor seguridad posible, como acaba de comentar Alejandro, el trasplante de médula ósea. Entonces, esto es lo que pasó. Bueno, aquí tenemos arriba cómo tenía el pulmón. Y aquí lo que vemos es la situación
3 meses post-trasplante pulmonar, 6 meses post-trasplante y aquí 1 año post-trasplante. Pero aquí 1 mes antes se le hace el trasplante halogénico de médula ósea. Y lo más relevante quizás la última figura, que es 4 años post-trasplante. Aquí ya podemos estar seguros de que esa esa médula ósea ha prendido, tiene macrófagos funcionantes y mantiene ese pulmón limpio. Y aquí lo que vemos en esta gráfica es que todos los parámetros funcionales a raíz del trasplante pulmonar mejoran. O sea que se demuestra, bueno, es un caso, se confirma, mejor dicho, que el trasplante de pulmón y de médula ósea en este caso es capaz de revertir el problema. Ya centrándonos en la patología que nosotros estamos viendo, una alteración en el GATA2, este estudio cuenta, hay 2 familias que tienen mutaciones diferentes, algunas de ellos tienen proteinosis alveolar, y lo que se ve, los pacientes que hacen un trasplante halogénico de médula ósea, es que si se trasplanta cuando las alteraciones pulmonares no son irreversibles, se consigue la remisión completa. Eso es lo que vemos aquí. Entonces, independientemente de la indicación por parte de la parte hematológica, también es importante la indicación por parte pulmonar. Necesitamos poner médula funcionante en un paciente como este para asegurar que el proceso no recae. Aquí vemos lo mismo, ¿no? En la gráfica de la derecha tenemos la evolución funcional. En este caso, a partir de aquí se hace el trasplante de médula ósea en este caso, y lo que vemos es que la función pulmonar mejora. Es decir, en cuanto se restablece el sistema que es capaz de eliminar todo el surfactante sobrante, el pulmón se mantiene limpio y funcionando perfectamente. Así que, bueno, le hacemos los 2 lavados y ya solo queda, Alejandro, que nos cuentes el final de la historia. ¿Tuyo es este? Sí. Bueno, entonces, después de los lavados pulmonares, pues va al trasplante. Trasplante halogénico de donante no emparentado 10 de 10. Se infunde el 30 de abril de este año. Hoy sería el día más 154. Y, bueno, los detalles, un acondicionamiento mieloablativo con fludarabina y busulfán y profilaxis de enfermedad de injerto contra huésped con ciclofosfamida post, micofenolato y ciclosporina, ¿vale? Aquí todo el mundo, el miedo que tenía eran a las complicaciones pulmonares durante el trasplante, que no las hubo, o sea que bien. Y, bueno, las complicaciones que tienes, un injerto contra huésped cutáneo grado 1 o 2, resuelto con esteroides, una cistitis hemorrágica tardía por virus BK, también resuelta, y actualmente tiene injerto contra huésped crónico cutáneo y ocular que está en tratamiento con ruxolitinib, ¿vale? Pero, bueno, lleva una vida normal y tal. Esto es lo espectacular de todo, que en la reevaluación a los 2 meses del trasplante, bueno, la médula está en remisión completa, enfermedad mínima residual negativa por citometría de flujo, o sea, no se detecta nada de esa mielodisplasia previa, y un quimerismo completo, que lo que significa que la hematopoiesis al completo ha sido intercambiada por la hematopoiesis del donante, que eso es el objetivo del trasplante. Las pruebas, desde el punto de vista de neumología, las pruebas funcionales respiratorias se han normalizado o casi del todo, y queremos enseñaros el escáner que nadie... A ver, es una patología tan rara que no sabíamos... La del medio. Esta. Ponlo en pantalla completa. No sabíamos cuánto iba a tardar y cuánto iba a mejorar. Estamos hablando de los 60 días. Y esto es lo que veis. Bueno, evidentemente la izquierda son los previos, ¿no? Con sus pruebas de función respiratoria, y derecha es a los 60 días, que es 2 meses. O sea, es espectacular. Básicamente no tiene monocitos ni macrófagos, se los pones de otro donante y van allí y limpian todo el berenjenal. Y ahí está. Entonces, nada, ya os dejamos en paz. Como conclusiones finales, que son las evidentes.
Que, bueno, el síndrome de Monomac o deficiencia de GATA2 es una inmunodeficiencia secundaria a mutaciones germinales heterocigotas en el gen GATA2. Se asocia a monocitopenia, linfopenia B y NK y se caracteriza por infecciones por micobacterias no tuberculosas, aumento de riesgo de mielodisplasia y leucemia aguda y de proteinosis alveolar, entre otras cosas, ¿vale? La herencia es autosómica dominante en la mitad de los casos, el resto son esporádicos, ¿vale? Aunque de penetrancia y expresividad variable, es decir, que no todo el mundo que la aporta va a desarrollar la enfermedad y no todo el mundo que tiene la enfermedad es una enfermedad igual, pero fuera de eso conlleva mal pronóstico, siendo el trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos o de médula la única opción curativa, ¿vale? Y bueno, lo que nadie se aclara aquí es cuándo es el mejor momento. Parece que precoz es mejor, pero aquí lo importante es que lo precoz es mejor, pero también como la expresividad es variable, tienes el miedo de trasplantar a alguien que vaya a tener una vida más o menos normal y que se te muera en el trasplante, ¿no? Esto es básicamente el resumen. Y aquí tenemos el síndrome de Monomac. No es un Mac, pero bueno. Y ya está. Eso es todo. Y ahora las preguntas que queráis hacer.